En este módulo continuaremos con el desarrollo de muebles de cocina, pero para simplificar un poco el trabajo les voy a explicar que podemos tomar como referencia el archivo que habíamos creado previamente. Para eso me coloco aquí en archivo, abrir, vamos a buscar el mueble base de cocina, vamos a abrir y este es el mueble que habíamos hecho con anterioridad. Lo que vamos a hacer ahora es modificarlo y adaptarlo o adecuarlo a nuestro requerimiento. En este caso vamos a hacer un mueble para el fregadero. Para realizar esa actividad, en este caso y no perder el que ya tenemos listo, lo que vamos a hacer es guardarlo como y darle otro nombre. En este caso va a ser base cocina fregadero. Fregadero. Perfecto. Le damos aquí a guardar y vamos a simplificar los elementos. Obviamente la altura va a ser igual, la profundidad va a ser la misma, lo que va a cambiar es el ancho de ese mueble. Entonces acá nosotros podemos modificar. ¿Ven? Ancho, en este caso va a ser de 900. Perfecto. Lo segundo que tenemos que hacer es eliminar todos estos cajones. Para eso simplemente me coloco allí, cosa de que se ilumine o se ponga en azul el volumen, y le puedo dar aquí a vaciar zona haciendo clic con el botón derecho. Luego hago clic y ya eliminamos. Luego aquí hay unas tapas que también las vamos a eliminar. Vamos a darle aquí eliminar. Perfecto. Y como pueden observar en el 3D van a ver que está la caja vacía, lista para hacer las modificaciones que necesitemos. Entonces, en este caso, básicamente lo que voy a hacer es agregar un par de puertas. Hago clic en el botón derecho, nos colocamos en añadir puerta. Acá vamos a seleccionar entonces puerta doble, ¿ok? Para poder cubrir esa distancia de los 90 centímetros. Perfecto, le damos a aceptar. Ya como teníamos predefinido o preestablecido que él nos dejara 3 milímetros de holgura, aquí podemos observar la distancia, 3 milímetros, 3 milímetros. También en la parte inferior, 3 milímetros. Y en el lateral derecho, también esa distancia, 3 milímetros. El único detalle, y podemos observarlo acá, es que las puertas, entre ellas, no tienen 3 milímetros de separación. Entonces acá, vamos a corregirlo, colocando en este caso la holgura. Vamos a pasarla de 1 a 3 milímetros. Le damos Enter y ya la separación se igualó. Entonces tenemos 3 milímetros en todos los lados. La única condición que tenemos que modificar en este caso es la holgura o que tendríamos con respecto a este panel frontal. Para eso tendríamos que modificar con respecto al estante 1, que es esta parte superior, ¿sí? Aquí tendríamos que modificar la holgura, en este caso de 3 milímetros a menos 20. Le damos a Enter y fíjense, ya subió. Obviamente esto lo tenemos que igualar a la que habíamos hecho en el mueble anterior. Puede ser 1.5 o 2 centímetros dependiendo del requerimiento que tengamos. En este caso para mí está bien de esa forma y fíjense, ya tenemos el mueble configurado para ser usado. Ok, una vez conforme con las características del mueble, le damos acá y lo guardamos. Ya con eso tenemos nuestro mueble de fregadero listo para ejecutar. Ok, vamos a continuar. En esta ocasión vamos a hacer un mueble tipo vinero, tipo botellero. Hay ocasiones en las que necesitamos un mueble que sirva para compensar alguna diferencia de medida, que nos dé una medida exacta. Por ejemplo, que tengamos una diferencia de 20, 22, 25 centímetros. Entonces el mueble botellero, aparte de que es funcional, nos permite compensar esas diferencias, sobre todo si estamos trabajando con muebles con medidas estándar, ¿no? Tratando de que todos los muebles de cocina o todos los módulos tengan medidas estándar. Estamos hablando de 60, 90, 45 centímetros. Entonces, bueno, les voy a explicar cómo hacerlo.
voy a tomar como referencia el mueble que acabamos de hacer. Para eso voy a guardar este mismo mueble pero con otro nombre. En este caso lo voy a colocar acá, base cocina, y le voy a poner botellero. Botellero. Perfecto. Y le voy a dar aquí a guardar. Entonces, lo primero que voy a hacer en este caso es eliminar las puertas. Eso lo selecciono, le hago clic al botón derecho y le doy a eliminar. Perfecto, ya tenemos el espacio. Fíjense cómo definimos las características o la cantidad de repisas que voy a tener. En este caso considero que puedo tener unas 4 repisas, o sea 5 espacios para colocar las botellas. Para eso voy a tomar como referencia la dimensión o la altura que tengo en esta área. En este caso estamos hablando de 715 milímetros. ¿Ok? Si yo tomo como referencia ese patrón, considero que es válido, que es funcional para lo que queremos hacer. Entonces, lo primero que hacemos es, una vez seleccionado el vacío, el volumen, le doy clic al botón derecho, ¿ok? Y voy a colocar acá, añadir estantes. ¿Ok? Al abrir acá, vamos a elegir la cantidad de estantes. En este caso, voy a seleccionar 4 estantes, ¿ok? 4 estantes para toda esa división. Entonces tengo aquí 4 estantes, le voy a dar a aceptar. Ya tengo los 4 estantes. Ahora fíjense, para definir el ancho, en este caso quiero que sean perfectamente cuadrados. Para definir el ancho del mueble, lo que voy a hacer es lo siguiente: me voy a colocar en uno de estos espacios y voy a verificar qué altura tiene. En este caso la altura es de 13.1. ¿Qué quiere decir? Que me gustaría que el ancho útil también sea de 13.1. Perfecto. Para eso simplemente tendría que tomar como referencia esos 13.1 y añadirle los 15 milímetros y 15 milímetros de cada lado, o sea 30 milímetros más. Entonces el ancho de este mueble, en este caso, va a cambiar, y en vez de ser de 900, va a ser de los 131 milímetros más 30 milímetros. Estaremos hablando de 161 milímetros. Le doy a Enter y fíjense, ya tenemos el espacio para ese mueble botellero. Obviamente el tema de la profundidad de repente aquí nos puede afectar un poco, pero es para que tengan una idea de cómo podemos establecer rápidamente un mueble que nos permita compensar alguna diferencia de medida, ¿no? Cuando estamos trabajando sobre todo con las cocinas. Fíjense, vamos a verlo aquí en 3D y ahí tenemos el mueble. Aquí otra de las cosas que podríamos modificar es que en este caso este panel tendría que ser, como va a estar visible, de melamina de color. ¿Ok? Entonces para eso lo voy a modificar. En este caso voy a seleccionar acá, me vengo aquí atrás y voy a indicarle que este material no va a ser melamina blanca, sino va a ser melamina de color. Voy a repetir este paso con todos los elementos adicionales. Melamina de color, esto va a ser también melamina de color, esto también va a ser melamina de color, melamina de color y melamina de color. Aquí la de base también. Perfecto. Vamos a ver el 3D y se ve bastante bien. Ahora lo que tenemos que definir es el tapacanto, que estos elementos no tienen tapacanto. Nos colocamos acá, seleccionamos cada uno, ¿ok? Y con respecto al frontal va a tener tapacanto de color. Selecciono el otro, con respecto al frontal, tapacanto de color. Igual a este, frontal, tapacanto de color. Y este también, con respecto al frontal, tapacanto de color. Perfecto, pues colocamos aquí en 3D y fíjense, ya tenemos nuestro mueble botellero. Ok, ya con esto entonces podríamos avanzar con los muebles aéreos, los muebles superiores, los que van en la pared. En este módulo vamos a darle continuación al desarrollo de los muebles de cocina, en este caso los gabinetes que van en pared. Para eso podríamos usar uno de los muebles que previamente hemos diseñado, pero en este caso le voy a mostrar otra técnica. Vamos a colocarnos aquí en menú archivo,
vamos a crear un nuevo mueble. En este caso, fíjense algo bien interesante. Nosotros tenemos el método de fabricación por defecto cocina, pero pudiéramos usar cualquier otro que tengamos disponible. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar como referencia nuestro método de fabricación, el que diseñamos previamente, pero haciendo unas modificaciones. Entonces simplemente voy a seleccionar ese, primero por el hecho de que podemos atornillar de manera lateral, ¿sí? Y le doy aquí a aceptar. Perfecto, ya con eso tendríamos la melamina blanca en cada uno de los laterales y tenemos también un fondo al cual vamos a modificar. Me voy a colocar en este caso en ángulo de vista, voy a modificarlo para que podamos apreciar un poco mejor, algo más o menos así. Me voy a colocar en ángulo de vista para modificar y tener una mejor visión del mueble. Puede ser así. Perfecto, le doy aquí a aceptar. Y ok, ahí podemos ver cómo tenemos la fabricación del mueble. Ahora, en este caso, lo que tenemos que considerar es primero otros elementos. Altura, por ejemplo. La altura de estos muebles es en promedio de 60 centímetros o de 600 milímetros. Lo segundo es la profundidad, que por lo general es de 300. ¿Okay? Y fíjense cómo va agarrando forma el mueble. Aquí lo que tendríamos que considerar es que la parte trasera, vamos a trabajar igual con el mismo sistema de modificación. La parte trasera la vamos a desarrollar, la parte trasera la vamos a dividir en listones, ¿ok? Y luego vamos a añadir un fondo. Entonces, básicamente como ya hemos realizado este procedimiento, vamos a repetir simplemente, voy a seleccionarlo, voy a acá editar la estructura, vamos a dividir esa superficie, vamos a verificar que la altura en este caso es de 570. Yo esto lo puedo modificar restándole los 10 centímetros de listón para cada uno de los lados. En este caso, esos 570 le voy a restar 200 milímetros, o sea serían 370 la holgura de cada uno de esos elementos. ¿Ven? Y acá le voy a colocar a individualizar los paneles, los parámetros de división, le doy aquí a aceptar. Perfecto, ya tenemos esos paneles ubicados. Ahora nos faltaría simplemente añadir, para eso me coloco en el volumen, voy a añadir en este caso un doble fondo. Ese doble fondo va a estar con respecto a la parte trasera a 0, ¿okay? Le damos a aceptar y este panel lo vamos a dividir en este caso ahora a fondo de 3 milímetros. Otro de los elementos importantes es el que va a tener una ranura con respecto a todo el perímetro. Entonces con respecto al techo va a tener una ranura que va a ser de 5 milímetros, con respecto al suelo una ranura de 5 milímetros, igual con los laterales. ¿Okay? Aquí modificamos ranura 5 y con el lateral izquierdo también ranura de 5 milímetros. Perfecto. Ya con eso pueden observar, ya tenemos el material del fondo, tenemos la tapa y está en la posición de atornillarse de manera lateral, que es como normalmente se fabrica este tipo de mueble. Otra cosa que pudiéramos considerar es que nosotros pudiéramos, si deseamos, para este tipo de mueble, por lo general a veces se mantiene o se construye todo con melamina blanca, ¿okay? Simplemente se le cambia el tapacanto de color, se ponen las puertas de color y a veces, para que no se vea, se le coloca un listón en la parte frontal como una especie de faldón, una especie de zócalo a este mueble. Eso lo podemos hacer si queremos. Acá podemos colocar zócalo, yo podría colocar acá 50 milímetros, le doy a aceptar, a enter, y fíjense que aquí ya me aparece un zócalo. En este caso, claro, me está afectando la altura del mueble.
yo simplemente podría modificar o ajustar aquí y decirle no es 60 sino 650. Perfecto. Y entonces acá ya podríamos añadir, fíjense, un zócalo. En este caso sería frontal con un retraso de 15 milímetros. Le doy aquí a aceptar y sería algo más o menos de esa forma. Eso sería el mueble clásico. Pero por lo general este listón es completo, o sea que va abrazando a cada uno de los muebles que se vayan a colocar. Por eso no es conveniente tenerlo así, porque lo va a computar como un listón pequeño, o sea, del mismo ancho del mueble. Entonces en este caso simplemente lo voy a eliminar, voy a eliminar esa sección. Entonces en este caso simplemente voy a eliminar ese tramo, para eso lo voy a colocar acá 0. Voy a enter y ya está. Y vuelvo a ajustar la altura de 600. ¿Okay? Básicamente lo que quería mostrarles cómo podemos hacer o considerar ese tipo de elementos adicionales. Entonces acá podemos ver que cada uno de estos paneles, como habíamos definido, tiene 100, o sea 10 centímetros de ancho cada uno. Y perfecto, entonces estamos ya listos para usar esto como mueble base para todos los muebles que hagamos en la parte superior. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es guardarlo. Voy a dar aquí a guardar, voy a colocarle mueble base, aquí en mayúsculas, mueble cocina, cocina, pared, guardar. Perfecto. Entonces ya tenemos un mueble de referencia. En este caso simplemente lo que tenemos que definir qué ancho tiene, qué características tiene. Por ejemplo, le voy a mostrar varias alternativas. En este caso, a este mueble le voy a hacer una repisa, le voy a añadir una repisa. Hija, silencio, mami, por favor. A este mueble le voy a añadir una repisa. Para eso le coloco aquí, añadir estantes. Por esa altura pudieran ser 2. Voy a colocarle 2. Y voy a dar aquí a aceptar. Fíjense, ya tenemos 2 divisiones. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, colocar la puerta, fíjense que si yo hago clic una vez, vamos otra vez, yo le hago clic una vez, me selecciona ese espacio, pero si le hago clic otra vez, me selecciona todo el vacío. Entonces allí es donde yo puedo añadir una puerta. En este caso sería una puerta doble, ¿ok? Y le vamos a dar a aceptar. Entonces fíjense, como ya yo tenía preestablecido esa forma de fabricación de la puerta, le estoy dejando 3 milímetros de espacio y simplemente tendría que editar el ancho acá, la holgura entre las puertas, que va a ser de 3 milímetros también. Perfecto. Y ahí tendríamos un primer mueble funcional. Acá podríamos elegir, por ejemplo, si estas repisas queremos que tengan una especie de retraso con respecto al frente, que por lo general se hace así. Entonces le voy a colocar acá un retraso de entonces le voy a colocar, entonces vamos a colocar un retraso de 15 milímetros con respecto a la puerta. Aquí retraso y le digo 15, le doy a enter y fíjense cómo se aleja y queda como una repisa libre, ¿no? Igual en este caso, con respecto a la puerta, le digo retraso de 15 milímetros.
Y ahí tienen, esa es una forma de fabricación de este tipo de mueble. Por ejemplo, si quisiéramos de repente no usar ese zócalo en la parte inferior, podríamos indicarle a la puerta que queremos algún tipo de solape o de traslape con respecto al fondo. Entonces, con respecto al suelo, fíjense, yo le puedo decir aquí que va a tener una holgura no de 3 milímetros, no de 3 milímetros, sino de 15 milímetros, negativo. Una holgura no de 3 milímetros, sino de menos 15. Y fíjense, ya las puertas están sobresaliendo. Entonces esto, por ejemplo, nos sirve si queremos hacer un sistema sin herraje, ¿no? Sin ningún tipo de alador o de tirador, sino simplemente tomándolo desde la parte inferior. Y esa sería una alternativa válida, ¿no? para trabajar con esto. Adicional a esto, podríamos también colocarle en la parte superior, si queremos, algún tipo de zócalo en la parte superior. Esto lo podemos hacer acá. Le damos acá, por ejemplo, 50 milímetros. Y fíjense, ya yo puedo añadir en la parte superior una tapeta frontal con un retraso de 15, por ejemplo. Y ven, de esa forma puedo establecer ese zócalo en la parte superior. En este caso no me interesa, no necesito que lo tenga, así que le voy a colocar 0. Pero le estoy mostrando las alternativas o la forma de fabricación. Entonces ahí tenemos diversas opciones para la fabricación de este tipo de muebles. En este caso vamos a verlo en 3D. Vamos a ver cómo se ve. Fíjense, todo el armado con melamina blanca. Vamos a abrir las puertas. Ok. Aquí podríamos entonces después configurar el tema de los herrajes, aunque ya esto ya lo hemos visto en otras ocasiones. Esto ya lo hemos visto en módulos anteriores. Y acá simplemente lo que tendríamos que modificar es el tapacanto de estos elementos. Para eso me voy a colocar acá, voy a seleccionar cada una de las piezas y le especifico con respecto a qué vamos a tener ese tapacanto. En este caso sería con respecto al frontal, que no va a ser tapacanto blanco, sino tapacanto de color. Igual con los otros laterales. Selecciono este con respecto al frontal, tapacanto de color. Ya el techo también va a tener con respecto al frontal tapacanto de color. Y nos restaría el suelo o el fondo y lo modificaremos con respecto al frontal también con tapacanto de color. Perfecto. Vamos a verlo en 3D ahora y fíjense, ya tiene su tapacanto. Y bueno, cuando cerramos el mueble, le clic otra vez aquí, ahí está. Perfecto. Obviamente tenemos que tomar en consideración que si este mueble estuviera en un lateral, en un espacio visible, una de estas caras tendríamos que hacerle un fondo adicional o otra capa de melamina para protegerlo. Acá tendríamos que tomar en consideración que si el mueble va a quedar visible en alguno de sus lados, tendríamos que hacerle un doble lateral, ¿no? En este caso con un montante, simplemente para que no se bien. Entonces voy a grabar. Bien, entonces vamos a guardar este módulo. Voy a dar aquí a guardar y ya con eso tenemos uno listo.
Perfecto. Ahora tomando como referencia ok, ahora como referencia ok, ahora tomando como referencia ok, ahora continuamos entonces tomando como referencia ese mueble que ya habíamos desarrollado. Podemos hacer otras alternativas. Por ejemplo, supongamos el mueble que va sobre la cocina, por lo general tiene una diferencia o un ancho distinto, por lo general tiene una altura distinta. Continuamos entonces con la elaboración de otros muebles, tomando como base el que ya habíamos hecho previamente. Fíjense, vamos a hacer en este caso un mueble similar, pero que va sobre ok, vamos a continuar entonces con la fabricación de los muebles de cocina, en este caso los que van en la pared. Voy a tomar como referencia este mueble que ya habíamos hecho anteriormente y vamos a desarrollar otro modelo. Fíjense, en este caso voy a tomar las puertas y las voy a eliminar. Perfecto. Voy a eliminar también las repisas, igual esta. Perfecto. Y ya este mueble nos sirve de referencia para crear cualquier otro. Supongamos que queremos hacer un mueble, en este caso voy a variar el ancho, voy a considerar que es de 450, perfecto, y que en ese mueble de 450 voy a tener dos puertas pero en sentido vertical, o un espacio abierto y una puerta vertical. Veamos entonces cómo hacerlo. Para eso me coloco en el espacio, en el volumen, voy a seleccionar acá, voy a añadir un estante. Este estante va a estar proporcional, este estante va a estar proporcional, o sea, mitad y mitad. Le doy aquí a aceptar, perfecto. Y supongamos que en la parte de arriba yo quiero desarrollar una puerta. Para eso voy a colocar aquí una puerta, pero fíjense, a diferencia de la que siempre hacemos, ok, que es la puerta única, voy a hacer clic con el botón derecho. Ok, acá en la parte superior vamos a colocar una puerta. Para eso, ok, acá en el volumen acá en el volumen superior vamos a colocar una puerta. Para eso voy a hacer clic con el botón derecho, añadir una puerta. Fíjense, a diferencia de las puertas que siempre hacemos, voy a colocar el herraje en la parte superior, o sea en el techo, para que abra de otra forma. Entonces le voy a dar clic aquí en aceptar. Y fíjense, igual tiene nuestros 3 milímetros de holgura, incluso acá en la parte baja podemos observarlo, está bien. Y la diferencia es que ahora esto va a abrir hacia arriba. Vamos a verlo acá en 3D, cómo se aprecia. Fíjense, aquí tenemos esa opción. Acá, por ejemplo, yo pudiera elegir o desear que no sea con melamina blanca, si esto va a estar abierto, si esto va a estar expuesto. Entonces tendría que trabajar con otros colores. Por ejemplo,
Entonces acá vamos a colocar dos puertas, una en cada sección. Ok. Entonces acá vamos a colocar dos puertas, uno en cada sección. Voy a colocarme acá, voy a darle clic al botón derecho, añadir una puerta. La única diferencia es que acá la puerta, el herraje, va a estar ubicado, en este caso, en el estante fijo, en la parte superior. Le voy a dar clic aquí a aceptar. Eso quiere decir, como pueden ver, ya tenemos acá los 3 milímetros de holgura en cada lateral, incluso en la parte superior e inferior. Aunque aquí tenemos un detalle bien interesante porque 3 milímetros no son suficientes para cubrir esta sección. Vamos a añadir la otra puerta y vamos a ver cómo corregirlo. En este caso le voy a dar a añadir una puerta. En este caso le voy a añadir una puerta y el herraje va a estar en la parte superior, en el techo. Le doy a aceptar. Fíjense, acá ya se igualó con respecto al centro. Perfecto, ya tenemos las dos puertas iguales. Y lo interesante de esto, si lo vemos en 3D, es que estas puertas, cuando les doy aquí para activar cómo se abren en ese sentido, hacia arriba. Obviamente aquí tendríamos que usar un sistema neumático de esos tipo gato para que se mantenga abierta la puerta, ¿no? Ahora ahí pueden apreciar. Entonces, perfecto, le voy a cerrar y ahí tenemos otro módulo bien interesante de fabricación. Y bueno, así queda nuestro módulo. Así queda nuestro mueble. Vamos a seguir haciendo modificaciones u otras alternativas de construcción. Así queda nuestro mueble. Así queda nuestro mueble. Entonces podemos apreciar cómo queda nuestro mueble y listo. Vamos a guardarlo en este caso con otro nombre. Entonces archivo, guardar como. En este caso este va a ser mueble de cocina, pared. Voy a colocarle aquí 2. Guardar. Perfecto. Bien, continuaremos con la fabricación de otro mueble en base a esta referencia. Me voy a colocar aquí. Supongamos que queremos hacer un mueble Bien, supongamos que queremos hacer un mueble que esté sobre la cocina, o sea, el que recibe en este caso el extractor. Por lo general esos extractores tienen una referencia de altura que va aproximadamente a 17 centímetros, o sea, tienen 17 centímetros de alto. Entonces tendríamos que hacerle ese descuento a este mueble. Vamos a editarlo, vamos a modificarlo para que responda a esas características. Entonces, ya la altura general del mueble no serían 600, sino serían 430. Voy a editar aquí 430. Perfecto. Lo segundo es que voy a eliminar en este caso este tipo de puertas. Lo voy a eliminar. Voy a eliminar esto acá también.
y podríamos tener o no ese repisa central, ese estante fijo. En este caso lo voy a mantener y simplemente voy a añadir una puerta. La puerta, recordemos que tenemos que seleccionar ambos volúmenes, ambos vacíos. Hago clic una vez, clic dos veces y luego simplemente añadir una puerta. En este caso es una puerta. Aquí podríamos definir si va a ser doble, en este caso puerta doble. Le voy a dar clic en aceptar. Y lo otro que tenemos que modificar es que en este caso este tipo de mueble tiene el ancho de la cocina. Entonces acá yo voy a colocar, considerando que es una cocina pequeña, voy a colocar lo otro que tenemos que considerar es que el ancho debe responder al ancho de la cocina. En este caso va a ser un mueble de Lo otro que tenemos que considerar es que el ancho del mueble tiene que corresponder al ancho de la cocina. En este caso en particular le voy a colocar 600. Perfecto, y con eso ya tendríamos nuestro mueble fabricado. Perfecto, y con eso ya tendríamos nuestro mueble diseñado. En este caso, ese mueble en la parte inferior va a recibir el extractor. Continuaremos entonces desarrollando otros muebles. En este caso vamos a diseñar un mueble para microondas. ¿Okay? Voy a tomar como referencia este mueble de base. Simplemente voy a agarrar aquí archivo, le voy a guardar, guardar como. Simplemente voy a tomar como referencia este mueble, le voy a dar aquí archivo, guardar como, y mueble cocina le voy a poner aquí microondas. Perfecto. Guardar. Entonces, ¿qué voy a modificar acá? Primero la altura, que en este caso lo voy a mantener a 600. ¿Okay? Lo segundo que voy a tomar como referencia es la altura del microondas y las puertas que voy a tener en esta sección. Para eso simplemente voy a eliminar esta puerta. ¿Okay? Ya tenemos acá este mueble de referencia. Vamos a verificar la altura que tenemos acá. La altura es de 27. Por lo general, dependiendo obviamente del tipo de microondas, podemos necesitar mayor o menor altura. Para este ejercicio, yo voy a tomar como referencia Para eso voy a tomar como referencia 380 milímetros. Entonces la altura la voy a modificar acá en 380. Fíjense que se mueve el estante, se reubica, pero la altura del mueble
Ok, otra cosa que tengo que considerar acá, para eso me voy a acercar un poco, es que la posición de este estante no es la adecuada. En este caso voy a seleccionarlo, lo voy a eliminar. Ok, ahora voy a seleccionar justo en el volumen y voy a añadir un nuevo estante, pero le voy a dar otra posición. Esta posición va a ser entonces, para poder colocar el microondas, yo necesito reubicar este estante. Fíjense que al seleccionarlo, me coloca aquí la proporción, 50 para el suelo y 50 para el techo, y también la distancia que tienen cada uno de los estos vacíos. ¿Ok? Entonces, selecciono acá y simplemente voy a modificar la distancia que tiene con relación, en este caso, al techo. Y simplemente voy a modificar la distancia que tiene con respecto del suelo. Entonces acá donde dice suelo me voy a colocar y voy a poner acá 380. Normalmente puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo del tipo de microondas que ustedes estén manejando, pero como estándar 380 está bien. Entonces le voy a dar clic aquí o le voy a dar a enter y fíjense, ya tengo el espacio. Ok, una vez guardado procederemos entonces a hacer las modificaciones necesarias para poder adecuar este mueble a nuestro microondas. Entonces lo primero que tenemos que considerar es eliminar la puerta. En este caso voy a darle aquí a eliminar
Perfecto. Lo segundo que tenemos que considerar es que este estante debe tener una altura proporcional al espacio del microondas. Ok, una vez guardado, vamos a proceder a hacer las modificaciones necesarias para la colocación de este mueble. Lo primero, que obviamente la altura no sería en este caso de 430, vamos a usar 600 y vamos a hacer algunas modificaciones posteriores. Voy a hacer clic allí. Fíjense, tenemos 600 de altura, 600 de ancho, que está bien. Lo que tendríamos entonces que modificar, en este caso, sería eliminar la puerta. Hacemos clic allí, le damos a suprimir, ya eliminamos la puerta. Y lo segundo que tenemos que considerar es que este estante está ubicado en una proporción no correcta. O sea, aquí tenemos 50 y 50, mitad y mitad. Estamos hablando de 27.7 o 270 milímetros en cada uno de estos elementos, de estos vacíos. Entonces, lo que necesito que con respecto al suelo, en este caso, tener 380 milímetros, que es más o menos el espacio estándar para un microondas de los grandes. Obviamente, si lo hacemos de esta forma, van a observar que en la parte superior me queda un espacio bastante reducido, de 175, perdón. Entonces, tenemos dos opciones, o sea, una, adecuarnos a un microondas un poco más pequeño. Obviamente depende pues de si estamos haciendo a un cliente en particular, si el cliente ya tiene si el cliente ya tiene sus electrodomésticos adquiridos o no. O sea, este tipo de cosas es bueno considerarlo previamente durante la etapa de diseño. O en su defecto, lo otro sería darle al mueble unos 10 centímetros adicionales. Con eso este espacio se torna un poco más funcional. Aquí, como pueden apreciar, este espacio tiene 175 milímetros, que es poco infuncional, ¿no? Entonces, aquí podemos apreciar que el espacio en la parte superior tiene 175 milímetros, que es poco funcional, poco práctico. Entonces tenemos dos opciones, o tomar en consideración usar un microondas más pequeño, ¿sí?, o modificar la altura del mueble. Obviamente esto depende del criterio de diseño que tengamos. Si estamos trabajando ya con los electrodomésticos adquiridos o se van a comprar a posterior, depende, ¿no?, en gran medida de nuestro cliente y cómo sea el proyecto. En este caso yo voy a optar por darle al mueble, a todo el mueble, 10 centímetros más. Entonces simplemente hago clic afuera y voy a cambiar la altura. En este caso la altura va a ser de 700. Le doy a Enter y ya cambió. Obviamente me modificó también esta distancia, así que la vuelvo a corregir, hago clic en el estante y le digo que con respecto al suelo voy a tener 380. Perfecto, y ya este espacio queda de 275, que es un poco más útil, más aprovechable. Perfecto, ya teniendo eso, lo segundo que podría hacer, si estoy conforme con esta situación, es que en la parte de arriba le puedo colocar ya una puerta. Voy a añadir una puerta. Esta puerta podría ser doble o podría tener apertura en la parte superior, o sea, con bisagras en la parte superior. En este caso voy a elegir una puerta doble.
le voy a dar clic aquí a aceptar, ya tengo puerta doble para ese espacio, y en la parte de abajo por lo general se le dan unos 10 centímetros de holgura al mueble. Entonces fíjense cómo hacemos esto. Podemos hacerlo de dos formas. La opción que veo más rápida y más práctica, se los voy a mostrar, es esta. Hago clic aquí afuera, le voy a indicar que la profundidad del mueble va a ser en este caso 400, le voy a dar Enter, y lo segundo que voy a hacer es a seleccionar la repisa y le voy a indicar que con respecto al frontal, ¿okay?, va a tener en este caso un solape de 100. Le doy clic a Enter y fíjense, volvió a cambiar la proporción. En este caso está tomando como referencia que todo el mueble, su referencia va a ser 400, pero los laterales miden lo que nosotros requerimos, o sea 300, o sea que él se va a alinear con todo el resto del mueble. Bien, ya teniendo la parte superior lista, tendríamos que enfocarnos a la parte inferior. En este caso hay dos modificaciones que tenemos que hacer. Una, cambiar los listones traseros que tienen ya otra proporción, eso lo vamos a modificar de último. Y en la parte del suelo del mueble, por lo general sobresale 10 centímetros. Esto lo podemos modificar o lo podemos hacer de dos formas. Una forma sería básicamente darle un aumento al mueble. Lo vamos a hacer así. Una de las formas que considero más práctica es la siguiente. Simplemente hago clic aquí afuera y voy a modificar la profundidad del mueble. O sea, la voy a hacer más ancha. En este caso deberían ser 400 para restarle luego esos 100 que va a sobresalir este elemento. Pero tenemos que considerar que la puerta, o él toma como referencia el ancho de la puerta, esos 15 milímetros como un elemento adicional. Entonces fíjense, yo a estos 300 le voy a añadir 850. Yo le voy a añadir 85. ¿Ok? Estoy haciendo el mueble más ancho. Y ahora selecciono acá y le voy a indicar que con respecto al frontal, él va a tener un solape de 100. Le doy Enter. Y fíjense, ya el mueble tiene en su lateral 285 más el ancho de la puerta serían 300. Y con eso tendríamos ya configurada la parte inferior del mueble para el microondas. Lo que tendríamos que modificar en este caso son estos elementos laterales y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos colocamos acá
Lo vamos acá a dividir superficie, justo acá en estos botones, le damos aquí a editar, volvemos a colocar la holgura en 0, ¿sí? Y vamos a tomar como referencia qué alto tiene el mueble, esa sección. Para eso simplemente seleccionamos esto. Para eso simplemente seleccionamos la pieza. Para eso simplemente seleccionamos la pieza. Ok. Y vemos. Para eso simplemente seleccionamos acá y vemos el alto de ese vacío. Este vacío tiene una altura de 670. Perfecto. Entonces, selecciono, voy a volver a editar acá, editar, a dividir la superficie, dijimos que tenía 670 menos 20 serían 470. Le doy aquí a aceptar y podemos revisar que cada uno de esos paneles tiene 100. Panel 1, panel 2. Perfecto. Y ya con eso tendríamos este módulo para microondas listo para ejecutar. Podemos aprovechar podemos ver una vista 3D y aquí tenemos el mueble terminado. Vamos a continuar Uno de los casos interesantes cuando estamos desarrollando cocinas es cuando nos encontramos con la necesidad de hacer un mueble tipo esquina. Para eso, y fíjense que no es que nos equivocamos de programa, estoy ahorita en AutoCAD, simplemente para darles una referencia de cómo podemos visualizar las dimensiones y el comportamiento del mueble que queremos realizar. Supongamos que tenemos un mueble de pared típico, como los que hemos diseñado. En este caso, si verificamos su ancho, su longitud, su profundidad va a ser de 300, ¿ok? Y uno de sus laterales, en este caso los laterales, tienen un tamaño de 285. Entonces, eso implica que nosotros necesitamos desarrollar un mueble de esquina que tenga un comportamiento tal que al aproximarse al otro queden con la misma dimensión los laterales, ¿ven? De esa misma forma. Eso quiere decir que si yo tuviera otro mueble lateral indistintamente de su forma, pero con las mismas dimensiones, la misma profundidad de 300, debería de acoplar perfectamente para hacer el mueble tipo esquina. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es cómo desarrollar este tipo de mueble en Polyboard. Es importante destacar que estoy usando el AutoCAD para tener la referencia del tamaño que tiene que tener este mueble. En este caso, como podemos apreciar, mide 570 por lado. ¿Okay? 570. Perfecto. Entonces pasemos a Polyboard. En este caso vamos a crear un archivo nuevo mueble. Y fíjense, tenemos opciones en las esquinas cuando estamos trabajando con Polyboard, que podría ser, por ejemplo, desarrollar un mueble en L o un mueble en ángulo. Si trabajamos con un mueble en L, mi recomendación es no usar esta opción, porque aquí igual hay que cortar este tramo para hacer el mueble. Entonces estamos perdiendo una cantidad importante de material. En ese caso sería preferible hacer un mueble y hacer otro, y simplemente diseñar las puertas de tal manera que un lado quede abierto para que se acople con el otro,
y luego las tapas hacerlas de manera independiente, pero eso lo podemos ver posteriormente. En este caso vamos a ver el mueble en ángulo para explicarles cómo desarrollarlo. Fíjense, acá yo puedo seleccionar el método, puedo usar base cocina, que es el que ya hemos establecido, o cualquier otro de los que están acá. El hecho de usar este nos permite definir ya los materiales con los que vamos a trabajar. Voy a seleccionar acá base cocina. A pesar de que aquí hay unas dimensiones, yo puedo darle aquí a aceptar y luego modificarlas. Ahí tenemos el mueble, fíjense que ya está preconfigurado. Voy a cambiar la vista para que podamos apreciarlo un poco mejor. Voy a incluso rotar aquí un poco, algo así, y le doy aquí a aceptar. Perfecto, ahí tenemos una vista bien cercana de lo que necesitamos. Lo que les había comentado es que tenemos que modificar la anchura y la profundidad para que se adapten estos laterales a la medida que necesitamos. Por ejemplo, si yo le hago clic a este lateral, vamos a observar que tiene 615, es extremadamente grande. Recuérdense que tenemos laterales de 285 para muebles de 300. Entonces voy a modificar. Para eso cambio aquí a 570 en base a lo que vimos allá en el AutoCAD y luego igual acá 570. Perfecto. Y lo otro, por supuesto, es modificar la altura, ya que nuestros muebles están definidos a 600. Entonces fíjense, ya tenemos algo que se aproxima a lo que necesitamos. Lo otro que quiero mostrarles es que al yo hacer clic acá, fíjense que el ancho del lateral es de 300, o sea que acopla con un mueble de 300 en cada uno de sus lados. Lo otro que vamos a modificar acá básicamente es que podríamos añadirle, en vez de una puerta, una repisa. Entonces aquí voy a añadir unos estantes, voy a seleccionar dos y le doy aquí a aceptar. Y fíjense que automáticamente los estantes se alinean a la forma del techo. Perfecto. Acá obviamente, como es un mueble bastante robusto, con mucho peso, es recomendable construirlo directamente con los paneles posteriores de 15, con melamina de 15. Ya lo que podemos definir es si va a ser a color o blanca. En este caso lo voy a dejar así para que veamos un poco la forma y veamos otro módulo, otra opción que tiene Polyboard para establecer la relación con los otros muebles. Vamos a ver eso. Primero, una vista 3D. Acá pueden apreciar cómo está nuestro mueble configurado. Obviamente aquí hay algo importante que acotar. Voy a cambiar la vista acá. Es que él le está haciendo un chaflán, un corte biselado a este panel. Eso podríamos hacerlo así o hacerlo en una sección recta. Ya obviamente ya eso es un tema de fabricación final, dependiendo de cómo vamos a realizar el mueble. Por lo general, si lo solicitan en estos centros de distribución de melamina, el corte va a ser recto, pero va a ser en referencia al lado más largo. ¿Okay? Van a tener una pequeña sección allí, es lo único que tendrían que tomar en consideración. Perfecto, pasamos al mueble. Ya tengo el mueble definido, entonces en este caso lo voy a guardar, es decir, aquí archivo, guardar como. Voy a poner acá mueble cocina en mayúsculas, mueble cocina esquina. Perfecto, y le doy a guardar. Acá yo tenía un ejercicio previo, así que igual le voy a decir que sí. Ya lo tenemos. Perfecto, ya tenemos un mueble elaborado, pero ahora quiero que veamos cómo se establece la relación con los otros muebles. Para eso Polyboard tiene una opción llamada, acá en archivo, proyecto. Voy a darle aquí a nuevo proyecto. ¿A qué llamamos proyecto? Proyecto es básicamente el desarrollo de varios muebles que se integran entre sí. Por ejemplo, en este caso, cuando trabajamos con cocina, tenemos el mueble del fregador, tenemos cajonería alta, baja, muebles de esquina, en fin. Y
acá podemos, digamos que armar nuestro rompecabezas de cómo se van a definir todas las piezas, cómo se van a acoplar, para tener una referencia mucho más real de su composición. Aparte que esto nos va a permitir transferir a Opticut toda la relación de piezas, ya que podemos hacerlo de manera independiente, pero existe la posibilidad de que perdamos material por hacerlo de manera segmentada. Este tema del material se lo voy a explicar con más detalle. Por lo pronto, fíjense, les voy a explicar cómo ir adicionando elementos al proyecto. Por lo pronto, les voy a explicar cómo ir adicionando cada uno de esos muebles a este proyecto. Fíjense, nos colocamos en esta zona, lista de modelos, hacemos clic al botón derecho y le damos acá a añadir. En este caso lo que voy a añadir son muebles. Entonces, la primera referencia que voy a usar en este caso es un mueble de cocina de pared, uno de los primeros que hicimos, un mueble sencillo. Le voy a dar clic aquí a abrir, perfecto, y ahí pueden apreciar la vista del mueble que estoy seleccionando. Es un mueble de 600 de largo. Ahora voy a hacer clic acá nuevamente y voy a darle aquí a añadir y voy a seleccionar el mueble que acabamos de generar. Mueble, cocina, esquina. Ese es. Y le doy a abrir. Perfecto. Y aquí tenemos el otro mueble. Entonces fíjense que uno mide 600 y el otro 570. Pero vamos a ver cómo se acoplan. Lo primero que voy a hacer es simplemente seleccionar el mueble de pared y lo voy a arrastrar aquí. Y fíjense cómo obtenemos una vista de planta del mueble, incluso con su texto, el título de ese mueble. Ahora voy a seleccionar el mueble de esquina y lo voy a colocar acá. Y fíjense que lo puedo disponer de esa forma o lo puedo ir moviendo, y fíjense que se generan estos imanes, vamos a decirlo así, que me permiten definir el punto de colocación. En este caso yo quiero que esté alineado con la parte de atrás. Al soltar se alinea y fíjense que quedan perfectamente alineados. Ahora yo puedo seleccionar acá y puedo arrastrar otro. ¿Ven? Entonces ya tengo un duplicado de este mueble y fíjense que él ya está computando 2. Esto es importante, y les decía, por el tema de Opticut, ya que él va a computar para la cantidad de material que se requiera todos los muebles que estamos definiendo en este momento. ¿Okay? Entonces fíjense, otra cosa para acoplarlo acá es que necesito girarlo. Para eso hago clic sobre el mueble y tenemos la opción de rotar la selección. Voy a darle aquí a rotar la selección, ¿ok? Y voy a colocar un valor de rotación, en este caso el ángulo, que va a ser de 90 grados. 90, y le doy a aceptar. Y fíjense que se giró, pero está con las puertas hacia atrás. Entonces simplemente hago clic aquí y le doy a girar. Y automáticamente él hace una rotación de 180 grados. Entonces el restante sería moverlo y alinearlo con el fondo. Acá está mal alineado, arrimamos y ya está. Y ya tenemos una configuración tipo mueble esquina. Acá podemos hacer clic en la vista 3D, hacemos clic y fíjense, ya tenemos esta bonita configuración de mueble en 3D de esquina. Acá podemos apreciar con detalle cómo está. Fíjense que este mueble está fabricado con los listones y este, como les decía, por las características que tiene, definitivamente sería recomendable que fuera con melamina completa. Ok, y ahí pueden ver. Obviamente si quisiéramos pudiéramos haberle colocado una puerta acá, pero es recomendable, obviamente ya esto es un tema de practicidad, considerar el hecho de que al estar las puertas muy juntas va a ser difícil su apertura. Entonces esto funciona mejor abierto para este tipo de muebles, por lo menos en mi apreciación.
Lo otro es que sería recomendable para este tipo de puerta una bisagra tipo semicurva, ¿no? Cosa de que la apertura sea un poco más favorable, sobre todo en estos lados. Entonces fíjense cómo podemos definir o establecer un mueble en esquina usando las propiedades que tiene Polyboard.